Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Incline su rostro y acompáñame a orar, por favor. Padre bendito, excelso y soberano, tú que habitas en lo alto, tan lejos y distante de nosotros, pues tu magnificencia no se compara a nuestra bajeza. Sin embargo, tú, siendo tan majestuoso, por el puro afecto de tu voluntad, determinaste dirigirte a nosotros, comunicarte con nosotros, por medio de la creación, por medio de tu palabra y específicamente también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te agradecemos, Padre, porque tenemos la bendita oportunidad de poder oír el mensaje del Evangelio por medio de tu palabra. Y es por eso que esta mañana, una vez más, te quiero rogar que tú seas obrando y hablando a nosotros por medio de tu palabra de verdad. Dios mío, ayúdanos a ir avanzando cada día de ella, cada día en la meditación de ella. Ayúdanos, Padre, a profundizar en las verdades de tu palabra y que éstas nos confronten a nosotros, que podamos ser expuestos ante ellas, que sea este espejo que nos muestra nuestras imperfecciones. Que tu palabra sea aquella espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Que tu palabra sea aquel martillo que golpea la roca y la parte, la roca dura de nuestro corazón. Padre, te ruego humildemente esta mañana que nos hables nuevamente por medio de tu palabra. Guía mi vida como predicador, como pastor, para poder de manera sencilla y fiel proclamar lo que tu palabra dice aquí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, puesto que tú usas personas imperfectas como yo para poder proclamar y anunciar tu palabra. Te ruego que tú, por medio de tu Espíritu Santo, me des la claridad y también despiertes el oído y el corazón de mis hermanos aquí presentes para poder captar el sentido de tu palabra y lo que tu Espíritu Santo nos dice esta mañana. Gracias, Padre bueno, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos visto y hemos sido testigos claramente de que en los últimos años la tecnología, la ciencia ha avanzado de una manera estratosférica. Si bien es cierto, en los últimos años, llamémoslo los últimos 15 años, ha habido una perfección de la ciencia que se ha ido descubriendo, pero la última centuria, el último siglo, ha sido verdaderamente un año una década y un siglo, más bien de muchos avances. Y a partir de los años 70 el mundo empezó a cambiar porque empezó a estar más conectado entre sí. Los medios de comunicación empezaron a asomarse, la radio ya existía, pero los medios de comunicación como la televisión empezó a ser masivo, puesto que el descubrimiento de ese pequeño transistor que el día de hoy también cada uno de nosotros tiene en nuestros hogares, hizo posible, la verdad, que el mundo estuviese más conectado. No habían, por así decirlo, distancias que no nos permitieran ver lo que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Incluso uno de los acontecimientos más importantes pudo ser televisado, que fue la primera vez que el hombre llegó a la luna. Y en muchos lugares del mundo distintos pudieron contemplar aquel acontecimiento. Entonces, eso fue lo que ocurrió a partir del año 70. Muchos cristianos, muchos hermanos nuestros, al ver la posibilidad de que el mensaje de Cristo pueda ser masificado por medio de la televisión, se aventuraron y empezaron a capturar segmentos en la televisión. Y es así como muchos hermanos evangelistas comenzaron a predicar el evangelio por medio de la televisión. Así, no sé, algunos que son más antiguos quizá en nuestro país, incluso por televisión abierta se transmitieron
cruzadas evangelísticas, por ejemplo, de Jimmy Swaggart. No sé si algunos de los más antiguos habrán escuchado de este hermano, Jimmy Swaggart. Y también de Rex Humbard, otro predicador que también salió por las pantallas de incluso la televisión nacional. Y fue el boom, por así decirlo, de esta serie de predicadores que, en medida que fue avanzando el tiempo, empezaron a aparecer. Esto produjo que muchos llegaran a conocer más o menos el mensaje de Cristo. Buena predicación, mala predicación, no es el punto el día de hoy compartirlo, pero sin duda alguna eso abrió una brecha y un medio por el cual el mensaje de Cristo pudiese avanzar. Pero en el transcurso de los años, después de estos hermanos que aparecieron, siguieron apareciendo otros teleevangelistas, ya no con las mismas el mismo mensaje que originalmente estos antiguos predicadores tuvieron. Empezamos a ver ya un poco la tergiversación del mensaje, no aquí, no en nuestro país, pero sí en el mundo se empezó a oír de predicadores como Oral Roberts, por ejemplo, que comenzaron con un movimiento de teleevangelismo que finalmente se tradujo en lo que nosotros el día de hoy conocemos en la jerga vulgar evangélica como el evangelio o el mensaje de la prosperidad. Y es así como algo que fue bueno, lamentablemente se convirtió en algo cada vez más decadente. Recuerdo hace unos años atrás haber visto un video en YouTube donde un evangelista profeta convertía el agua en vino y salía, usted lo puede buscar en su hogar, no ahora porque estamos en el sermón, pero en su casa hágalo con confianza, póngale milagro convertir el agua en vino. Y recuerdo haber visto ese dantesco episodio en el cual hay una multitud en una iglesia. Este evangelista profeta llega y llama a una persona y le pregunta si tiene fe. Él toma el vaso, le dice toma este vaso, y el vaso vacío aparentemente, y empieza, oremos, y ¿tú crees? ¿Tienes fe? Sí. Entonces vamos a orar para que el Señor haga algo milagroso. Y comienza a orar este hombre, y en ese momento que empieza a verter el agua, al momento de tocar y contactar con el vaso, este líquido que vertía empezó a tornarse color rojizo. La gente se volvió loca, todos saltando, giraban, daban vueltas y tiraban al suelo, cosas por el estilo. Porque ¿quién puede convertir el día de hoy el agua en vino? Eso es un milagro que el Señor únicamente realizó. Ahora bien, basta tan solo haber cursado quinto básico para que a uno en el colegio le hayan puesto o probablemente le hayan enseñado este milagro. Si usted mezcla un poquito de hidróxido de sodio, que parece agua, es incoloro, y usted en otro vaso tiene una gotita de fenolftaleína, va a tener agua convertida en vino. Así de sencillo. Es así como vemos a muchas personas o muchos predicadores que salieron por el mundo hablando y mostrando supuestas señales de Dios. Señales que claramente no vienen de Dios, por el fruto que ellas tienen. Ahora, el punto es que lo que quiero resaltar es que de algo que fue bueno en un comienzo, como salir por la televisión y predicar el evangelio, poco a poco se fue convirtiendo y llamando y atrayendo a personas que tenían un corazón corrompido, que lo único que querían era tener fama, tener dinero y también tener cierto poder de manipulación sobre las masas. Y eso es lo que lamentablemente se ve el día de hoy. Y hermano, lo más terrible es que no basta solo con poner la televisión evangélica del cable para encontrarse con esto. En nuestra ciudad hay muchos predicadores que usufructúan de la gente, que trasquilan a las personas y que el propósito de ellos no es para nada predicar el evangelio del Señor Jesucristo de manera desinteresada, sino en verdad predicarse a sí mismos. Y es por eso que este pasaje que acabamos de leer nos muestra cómo es que los verdaderos predicadores del evangelio se entregan por el mensaje de Cristo. Y eso es
tremendo a la hora de hacer un contraste entre lo que nosotros vemos y lo que nosotros analizamos y leemos en la Escritura. Hacer esta comparación simplemente con la Escritura le va a dar a usted la claridad de la verdadera y genuina predicación del Evangelio a la cual nosotros, cada uno de nosotros los que estamos presentes aquí, estamos llamados. Hermano, no se deje embaucar por cosas que parezcan milagrosas. Hermano, usted debe leer la palabra de Dios y ver el carácter y el actuar de los verdaderos apóstoles, de los verdaderos predicadores del Evangelio. Y por eso que vamos a ver este sermón que tiene por nombre Predicadores Aprobados. Ahora, básicamente vamos a ver tres cosas que aparecen mencionadas en este pasaje. La primera es el costo de la predicación. La segunda, el fin de la predicación. Y, la forma de la predicación. Y lo tercero, el fin de la predicación. Eso es lo que este relato expresado aquí, en el cual el apóstol Pablo le recuerda a los tesalonicenses cómo fue que ellos llegaron ahí, va a refrescarnos también la memoria y también traer a nosotros un parámetro de cómo es que verdaderamente debemos predicar el mensaje de Cristo. Acompáñenme al versículo 1 y el versículo 2, por favor. Y esto tiene que ver con el costo de la predicación. Fíjense, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermano, cuando tú te propones predicar el mensaje de Cristo, lo hemos hablado antes, y nuevamente la Escritura no lo vuelve a repetir, la oposición va a venir. No hay una predicación genuina del Evangelio sin que haya oposición. Porque el Evangelio confronta. El Evangelio remece la conciencia, remece el orgullo. El mensaje de Cristo es tan radical que nadie puede quedar indiferente ante él. Ahora bien, nosotros pudiésemos preguntarnos cómo es posible entonces que tanta gente en el mundo se crea cristiana y no sea verdaderamente como el Señor Jesucristo demanda. Y el punto es lo que acabamos de decir. Lamentablemente andan muchas personas proclamando, anunciando un pseudo-evangelio que no es el verdadero evangelio, el evangelio genuino. Porque el evangelio genuino no atrae a masas, hermano. El evangelio genuino no es atractivo para las personas. El mensaje del evangelio es excluyente, porque te invita a tomar tu cruz cada día y a seguir al Señor Jesucristo. El mensaje del evangelio no es atractivo para la gente. Vuelvo a repetirlo. Por la misma razón es que cuando nosotros vemos que las multitudes siguen a alguien, tenemos que tener cuidado, atención, y ver si verdaderamente está predicando el Evangelio de Cristo. Llega un momento en el cual se relata en el Evangelio de Juan que las multitudes seguían a Cristo. Cuando Él les comenta y les habla lo que ellos debían hacer, que era simbólicamente comer su cuerpo y beber su sangre, que representaba su sacrificio, que nosotros recordamos cada vez que celebramos la Cena del Señor. Y Él comenta esto, y mucha gente no entendió ese mensaje. ¿Cómo es posible que vamos a comer el cuerpo de Cristo y a beber la sangre de Cristo? ¿Cómo no les cabía en la cabeza? Entonces, muchas de las personas que seguían al Señor dieron la vuelta atrás y se fueron. Algo tan difícil de entender como que aquel que quería seguir a Cristo tenía que asumir y aceptar su sacrificio en la cruz. Obviamente eso no estaba claro en las palabras del Señor, pero ese era el propósito. Fue tajantemente trascendental para que ellos volvieran atrás. Y muchos se fueron. En ese momento, el Señor se vuelve a sus discípulos y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí Pedro dice: ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La multitud se fue, hermano, y quedaron ahí aquellos que verdaderamente en su corazón habían entendido el mensaje y el poder del Evangelio que predicó y vivió y experimentó el Señor Jesucristo. Por tanto, el Evangelio verdadero va a traer no multitudes,
sino más bien para seguirte, sino más bien las multitudes van a venir, pero para perseguirte. No para seguirte, sino para perseguirte. Cuando tú predicas el evangelio no vas a ser popular. ¿Ya? La gente sí te va a respetar porque si evidentemente tú predicas el evangelio y eres como Jesucristo, eso va a hacer que tu persona sea atractiva para el resto. Pero tus argumentos van a ser abominables al resto porque tú vas a manifestar su pecado no tan solo con tu predicación, sino también con tu vida. Tu vida va a ser repulsiva para aquellos que aborrecen al Señor. Y no porque tú seas mejor que el otro, y esto lo hemos dicho antes, sino porque la personalidad, el carácter del Señor Jesucristo está siendo esculpido en ti. Y eso hace que la gente poco a poco empiece a rechazarte, y eso es natural. Y lo vemos acá, y el mismo apóstol le recuerda: vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, esa visita que ellos le hicieron para predicar el evangelio fue muy fructífera, no fue vacía. Hubo una multitud acotada, por cierto, de hermanos que creyeron el mensaje de Cristo. ¿Ya? Fue fructífera, pero fíjense, ellos venían de otro lugar. Pues habiendo antes, versículo 2, padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos venían prácticamente arrancando de Filipos cuando llegan a Tesalónica y predican el evangelio. Recordemos, ellos habían sido apresados ahí. Ellos habían sido azotados, habían sido aprisionados, les pusieron el cepo en sus pies, algo que inmovilizaba sus pies para que no pudiesen ni siquiera levantarse ni moverse. Y luego de eso, Dios de una manera providencial les da libertad y la familia del carcelero, como lo hemos dicho anteriormente, llega a conocer a Cristo y se bautiza en ese momento. Ahora, ellos venían de gran persecución, de gran asolación. Pero fíjense en eso. Estos predicadores no eran seguidos por las multitudes para aclamarlos, sino para perseguirlos. Pero aquí viene lo más milagroso de esto. Fíjense, aquí hay dos cosas importantes. Dice que pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Estas dos cosas son importantes, porque una tiene que ver, el padecimiento tiene que ver efectivamente con el sufrimiento físico que ellos experimentaron. Ellos fueron azotados, ellos fueron torturados básicamente. Y eso provocó, obviamente, un sufrimiento en ellos. Y a eso se refiere con el padecimiento. Pero también habla de que ellos fueron ultrajados ahí. Y esa expresión ultrajados tiene una connotación más allá del sufrimiento físico, de una vergüenza pública. Ellos fueron públicamente avergonzados. Ellos fueron vituperados. Y eso es lo que también produce el evangelio. No tan solo que te persigan, sino también que te avergüenzan. Y eso es lo que estos hermanos cargaban en sus cuerpos por haber predicado el evangelio de una manera correcta, de una manera verdadera. Porque como ya lo hemos visto, el mundo no quiere oír el mensaje del evangelio, puesto que manifiesta sus malas obras. Ahora, predicar el evangelio verdaderamente trae el desprecio de las masas, sino una atracción hacia ello. Y estos hermanos experimentaron precisamente eso. Ahora, lo que llama la atención y lo sobrenatural de esto es que ya ellos fueron perseguidos por predicar a Cristo, pero ellos no se desanimaron. Ellos podrían haber dicho: ¿sabes qué? Hasta aquí nomás quedamos, ya harto hicimos, el Señor fue propicio, nos llevó, pero en verdad esto es muy sacrificado, esto involucra sufrir mucho, padecer mucho, así que ya les predicamos a los filipenses, que los filipenses sigan predicando y nosotros nos devolvemos a nuestro hogar. Pero eso no fue el sentir ni el corazón de estos hermanos. Ellos, habiendo sido perseguidos, ultrajados y habiendo padecido en Filipos, llegan a Tesalónica y siguen predicando el mensaje de Cristo. Y aquí dice algo el pasaje que es maravilloso. Dice lo siguiente: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pese al desánimo propio, natural, que podrían haber tenido a la hora de haber sido perseguidos por el
por la predicación del Evangelio. Ellos recibieron un denuedo, una valentía sobrenatural para seguir predicando. Entre más los perseguían, más valientes eran. Entre más oposición había, más ganas tenían de seguir predicando el mensaje del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos míos, que esto nos muestra verdaderamente el carácter que tiene un predicador genuino del Evangelio. No un charlatán, no alguien que quiere única y exclusivamente recibir retribución por lo que está haciendo, sino alguien que quiere entregarse por completo a la predicación del Evangelio. El costo de la predicación verdadera del Evangelio, hermanos míos, es la persecución. Pero junto con ella va a venir siempre un valor sobrenatural dado por Dios. Y hay historias dentro del desarrollo de la iglesia, desde el principio hasta este momento, hasta este día incluso, que nos llaman a nosotros profundamente la atención por lo mismo, por la valentía que han manifestado muchos hermanos a la hora de ser torturados, a la hora de ser perseguidos por causa del mensaje de Cristo. Y es así como me gustaría contarle una historia que un padre de la iglesia llamado Justino Mártir relata en su primera defensa cuando él se presenta también ante el emperador para compadecer, ante lo cual finalmente Justino Mártir fue, como lo dice su apellido, martirizado. Pero él, a la hora de exponer su defensa, cuenta la historia de una hermana cristiana que antes evidentemente no lo era. En aquel entonces, decir que se era cristiano, en el tiempo de Justino Mártir, era una sentencia rotunda a la ejecución. Si tú, tan solo por reconocer que eras cristiano, tú te ibas y morías, te mataban, así de sencillo. No había motivo para retrasar aquella pena. Si tú decías soy cristiano, venía la mano de la ley en ese entonces contra las personas, contra ti. En este caso, si hubieses estado viviendo aquel entonces. Pero hubo una esposa que no era cristiana y que junto con su esposo, antes de ser cristianos, participaba en las fiestas paganas, se entregaba a orgías y todas esas cosas. Hasta que en un día esta mujer, conoce a Cristo. Conoce a Cristo y ya a partir de ese entonces no puede volver a participar de estas ceremonias, de estas celebraciones y fiestas paganas que se realizaban. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que su marido continuaba obstinadamente participando de eso, no oyendo el evangelio que ella le proclamaba. Fue así como esta mujer, después de un tiempo, se harta y para no participar obligada en esas celebraciones, pide el divorcio a su esposo. Ante aquella situación de despecho, el esposo va ante el emperador y la acusa de ser cristiana. El emperador, que era conocido de ella, la manda a llamar, ella se presenta y le hace la pregunta, ¿tú eres cristiana? Y ella le dice, antes de que responderte esta pregunta, necesito que me des un poco de tiempo porque tengo que resolver ciertas cosas. Fue así que el emperador concedió esta petición de esta mujer y le dio más tiempo. Pero el ex esposo despechado, al ver que no pudo hacerle nada a su esposa, a su ex esposa, se acordó que aquel que le había predicado el evangelio se llamaba Ptolomeo. Y fue así que fue a acusar a Ptolomeo de que él estaba predicando el evangelio. Entonces llega este hombre ante este personaje, se llamaba Urbicio, este señor que estaba a cargo de todo esto, y Urbicio manda a llamar a Ptolomeo y le pregunta, ¿eres cristiano? Y él, sin dudar de ninguna forma, dice, lo soy. En ese momento tuvo un poquito de clemencia a este hombre y lo manda a apresar y lo tuvo en la cárcel torturándolo por un tiempo. Hasta que un día le dio la buena gana y dijo, ya tráigame a ese Ptolomeo para acá. Y nuevamente le hace la pregunta, ¿eres tú cristiano? La respuesta de Ptolomeo fue un enfático sí, soy cristiano. La sentencia fue, entonces llévenlo y ejecútenlo. Una de las personas que estaba presente ahí, llamado Lucio, le pide la palabra a este hombre, Urbicio, y le dice, ¿cómo es posible que tú cometas este acto de injusticia tan grande? ¿Ves a este hombre Ptolomeo que no es acusado de ni de adúltero, ni de fornicario, ni de pendenciero, de ninguna cosa? Lo único que se le acusa es de ser cristiano y tú vas a hacer esto. Urbicio dijo, ¿sabes qué? Me da la impresión de que tú también eres cristiano. En ese momento, este hombre llamado Lucio aceptó y dijo, sí, soy cristiano.
y Lucio y Ptolomeo fueron enviados y fueron ejecutados. Uno pudiese decir, ante una situación como esa, pongámonos en los zapatos de ese hombre. Tú sabes, estás presente, están condenando a alguien por ser cristiano. Llega y le preguntan, ¿eres cristiano? Él dice, sí. Y tú eres cristiano también, pero estás entre la espada y la pared. Te pregunto, ¿tu reacción sería como la de Lucio? De hacer un alcance y también, producto de ese alcance, manifestar que tú también eres cristiano para finalmente terminar de la misma manera que terminó él. Tenemos que meditarlo, hermano. Tenemos que meditarlo. Porque si estamos predicando el evangelio verdadero, Dios también, junto con la predicación del evangelio verdadero, viene una valentía, un denuedo sobrenatural que nosotros no podemos explicar. Pese al rechazo, pese a la persecución que pudiese venir, que en nuestros días la persecución más bien no tiene un toque de vida o muerte, sino más bien social, un estigma social. Este es así que por ahí nomás no lo invitamos porque no toma, no fuma, etc. Esas son las persecuciones que tenemos nosotros hoy en día. Sin embargo, muchas veces no somos capaces siquiera de asumir una persecución como esa. Cuando hermanos nuestros dieron su vida por testificar a Cristo Jesús. Aquel que predica el evangelio tiene una actitud valiente, porque junto con la predicación del evangelio viene un denuedo sobrenatural. Lo segundo, la forma de la predicación. Aquí en el versículo 3, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, porque nuestra exhortación o predicación o proclamación, que también son sinónimos, no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño. Pablo estaba seguro que lo que había predicado, lo que había proclamado, era verdaderamente el mensaje de Cristo y no otra cosa. ¿Cómo lo sabía? Por la persecución. Si tú predicas que vas a ser millonario, que Dios va a conceder todos los deseos de tu corazón, que Dios puede sanar cualquier cosa, lo que tú pidas te lo puede dar, solamente tienes que pactar, ofrendar, etc. Si tú dices eso, nadie te va a perseguir porque ya está atractivo. Es como un intercambio, yo doy y Dios me da, maravilloso. Nadie te va a perseguir por eso. Pero si tú predicas el evangelio en el cual la persona que quiere seguir a Cristo tiene que tomar su cruz cada día y seguirle, te doy por firmado de que nadie va a querer ese evangelio, salvo aquellos que por gracia de Dios sean regenerados por medio del Espíritu Santo y puedan recibir ese mensaje de Cristo Jesús. Por eso ellos estaban claros que el mensaje que predicaban no procedía del error. Ellos se preocupaban de eso, Pablo se preocupaba de eso, fue enfático ante eso muchas veces, en muchas oportunidades. Por ejemplo, a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versos 3 al 4, dice esto hablando de la importancia de la palabra de Dios o de las sanas palabras de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, si alguno no enseña estas sanas palabras y no la doctrina que es conforme a la piedad, ese hombre está envanecido. Alguien que predica el evangelio de Dios correctamente no obra de esa forma. Se preocupa de enseñar la palabra de Dios de una manera clara, pero de una manera correcta, sin engaño, sin error. Y esa es la certeza que el apóstol tenía. También a Timoteo, pero en su segunda epístola él le dice, en segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13 al 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras. Esa era la petición de Pablo a su ahijado espiritual Timoteo. Retén las palabras. Por eso Pablo estaba seguro, porque él tenía un énfasis marcado en la fidelidad del mensaje de Cristo. Eso es lo que él quería proclamar, eso es lo que él quería hacer. Por eso el mensaje era sin error. Y nosotros también, como lo comentamos en otra oportunidad, debemos tener cuidado y proclamar el mensaje sin error, tal cual como es.
No adornarlo, sino dar efectivamente el mensaje de Cristo como es. La otra cosa que Pablo menciona acá en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Esa expresión impureza probablemente está haciendo una alusión a una práctica común que aquellos maestros o filósofos itinerantes de la época tenían, como también nosotros la vemos que muchas personas el día de hoy tienen, que es tener el deseo de manipular a las personas. En aquel entonces, los filósofos o predicadores itinerantes que no eran necesariamente cristianos, tenían la costumbre de seducir a la audiencia. Y como ellos adoraban a dioses paganos, lo que hacían era motivar a la gente a las orgías. Pero para que la gente tuviese un contacto con esa divinidad más directa, era necesario tener relaciones sexuales con aquel maestro o bien con sacerdotisas que eran prostitutas sagradas que transmitían de alguna forma la revelación de la divinidad que ellos estaban adorando. Lo que hacían estos hombres básicamente era predicar algo, proclamar algo para tener beneficios sexuales, muchas veces, con las personas ante las cuales manipulaban. A eso probablemente el apóstol Pablo se está refiriendo, producto de la expresión que está empleando ahí, porque era una práctica común en aquel entonces. Él dice, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Por eso la verdadera y genuina proclamación del Evangelio debe ser así, pura. Nosotros hemos visto también noticias en las cuales basta ver lo que le ha pasado al catolicismo romano, ¿cierto? Que está sumamente siendo objetado en este tiempo por los abusos de años que se han concretado por parte de muchos sacerdotes. Pero la realidad en la iglesia, comillas, evangélica no es distinta. Hay mucho abuso también, quizá no de menores de edad o no apuntando a lo que es la pedofilia, pero sí también muchos hombres que son o se manifiestan o se presentan como líderes espirituales se aprovechan de las mujeres incautas. ¿Y qué hace eso? Produce ciertos tipos de favores también. Y andan buscando eso. Antiguamente, los predicadores, cuando enseñaban a otros, o los pastores cuando enseñaban a otros, decían que los pastores tenían que tener cuidado, sumo cuidado con las 3 Fs. Y las 3 Fs era la fortuna, el dinero, las faldas, las mujeres, y la fama. Y eso es lo que enseñaban los pastores antiguos, que uno debiese tener cuidado. Y realmente esas 3 Fs están presentes siempre, y aquellos que predican el Evangelio de una manera correcta deben tener cuidado con eso. Pero nosotros vemos que muchas veces pseudos predicadores del Evangelio están preocupados de eso. Y en realidad dicen predicar a Cristo cuando en verdad lo que desean es fortuna, mujeres y fama. El verdadero mensaje de Cristo no es así, hermano. La única fama que se busca es la de Jesucristo y no la propia. Es lo único que el verdadero mensaje de Cristo busca, exaltarle. Fíjense que en Apocalipsis, capítulo 2, verso 20, sobre más o menos la misma idea, el Señor manda a la iglesia a reprender a una mujer llamada Jezabel. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto se lo está diciendo la iglesia. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esa iglesia a la cual el Señor le está escribiendo, una mujer se había infiltrado diciendo ser profetisa, diciendo tener revelaciones, y eso fue lo que produjo. El verdadero mensaje de Cristo, hermanos míos, no busca el deleite propio, no busca dinero, no busca la fama y no busca tener algún tipo de deleite o placer producto del poder que aquel que predica puede llegar a tener sobre las demás personas. Lo tercero, sin engaños. O sea,
no tan solo se preocupaba de que el mensaje fuera sin error, no tan solo excluyendo de manera completa la impureza o el mal deseo que pudiese tener a la hora de predicar el Evangelio para sacar algún tipo de provecho, sino también sin engaños. O sea, verdaderamente lo que ellos recibieron es lo que querían entregar y ninguna otra cosa. Ahora bien, lo tercero que vemos acá, que el apóstol Pablo nos muestra del versículo 4 al versículo 5, es el fin de la predicación. Ya vimos, la predicación va a traer persecución, ¿ya? Pero la predicación junto con la persecución va a traer una valentía para seguir predicando el Evangelio. Vimos que estos hermanos predicaron el Evangelio, pero ellos lo hicieron seguros de que estaban predicando el Evangelio sin error, sin buscar nada impuro y también sin engaño alguno. Pero ahora el apóstol Pablo va a mostrar por qué todo esto fue así y cuál fue el propósito de esta predicación o de esta forma de predicar el Evangelio. Versículos 4 al 5. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Estos hermanos eran predicadores aprobados del Evangelio, porque lo que ellos buscaban no era otra cosa que agradar a Dios. Cuando tú quieres agradar a los hombres, tú vas a transar. Cuando tú quieres predicar el Evangelio genuino, verdadero, no puedes hacerlo. No puedes transar. Porque lo que tú debes buscar no es agradar a las personas que te están oyendo, sino agradar a aquel que te mandó a proclamar el mensaje de la verdad. Pablo claramente dice aquí que él no buscaba agradar a los hombres. Porque el Evangelio verdadero no busca agradar a los hombres. Porque el mismo mensaje produce repulsión. Cuando usted ve a alguien, un predicador muy meloso, que trata de agradarle a todos, pero transando la verdad del Evangelio, tiene un ejemplo claro de lo que el apóstol está diciendo acá. Aquel siervo del Señor no debe buscar agradar a los hombres, sino a Dios. El apóstol Pablo también lo dice en su epístola a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, verso 10. Él hace la siguiente pregunta: ¿pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La predicación genuina del Evangelio lo que busca es exaltar a Cristo y agradarle a Él, no caerle en gracia a las personas. Ahora, debemos tener claridad. El mensaje es el que debe ser, o el que es no recibido por las personas, pero nosotros no debiésemos ser gente odiosa también. Hay una cosa distinta y es el mensaje el que produce la distancia. No es la persona la que produce la distancia. Por eso Pablo no era un hombre antipático. Él era un hombre cercano a la gente. Él llegaba a un pueblo, llegaba a una ciudad y se acercaba a las personas a proclamarle el mensaje del Evangelio. No era alguien antisocial, era alguien sumamente social, alguien cuya personalidad era atractiva al resto. Por algo se acercaban a él. Pero lo que sí, él no hacía era transar esa aceptación con la veracidad del mensaje que le estaba predicando. Porque él no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios. Hermanos, cuando ustedes prediquen el Evangelio, no busquen agradar a los hombres. No transen la verdad del Evangelio por eso. El Evangelio es el Evangelio, hermano. Pero el Evangelio es poder de Dios, ese poder que nos salvó a nosotros. Por eso nunca nos avergoncemos también de proclamarlo. Y lo otro que el apóstol también menciona acá, que él no buscaba agradar a los hombres, sino a Dios. Por eso
es que predicaba este mensaje sin, dice acá el pasaje, lisonjas. Las lisonjas es la adulación. La lisonja no es una palabra que nosotros empleemos comúnmente. Oye, te voy a lisonjear. No es algo que uno diga, pero se entiende como adular a los demás. El mensaje de Cristo no busca agradar al resto ni adularle. No busca que la gente continúe como está, sino que busca un cambio. Busca un arrepentimiento, lo cual consiste, junto con la conversión, en un giro en 180 grados, a cambiar de dirección. Eso es el mensaje del Evangelio. Hermano, nunca busquemos adular a la gente a la hora de predicarle el Evangelio. Hablemosles con claridad, con certeza, con sinceridad, con amor, con compasión, con misericordia, pero no caigamos en los engaños para que ese mensaje sea bien recibido, porque el único que convence a las personas del mensaje de Cristo es el Espíritu Santo. No tú, ni yo. El Espíritu Santo. El Salmo 12, verso 3 dice: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Un predicador genuino del Evangelio no busca adular a la gente, no busca apapacharla, busca abrazarla, sí, cuando ésta reconozca su condición de pecado y necesidad de Cristo. Pero lo que busca es la persuasión, el cambio, porque va a una dirección de muerte eterna. Entonces es necesario que esta persona cambie de dirección, pero para eso necesitamos predicar el mensaje de Cristo genuinamente y no transarlo con el fin de caer bien. Eso, hermano mío, es lo que está diciendo acá. Finalmente, nosotros el día de hoy vemos precisamente todo lo contrario dentro de todas estas características que el apóstol Pablo ha mostrado. Sin duda hay predicadores fieles del Evangelio. Sin duda hay iglesias que se esmeran así como nosotros por predicar el Evangelio como es, sin adorno, sin engaño, sin esas cosas. Pero realmente también vemos lo otro. Vemos que la mayoría busca eso. Son personas que buscan sus propios intereses y que no buscan la gloria de Cristo. Por eso, hermanos míos, no debemos transar nosotros. Y si algo debemos aprender de todo esto, de lo que nos muestra el apóstol Pablo, cómo fue su actitud junto con Silvano y Timoteo a la hora de predicar el Evangelio. Si algo podemos aplicar de todo esto, puesto que no todos nosotros somos enviados a predicar el Evangelio a tiempo completo como fue él, pero sí cada uno de nosotros tiene la misión en el entorno donde Dios nos ha puesto de predicar el Evangelio. Pero si pudiésemos resumir cada una de estas cosas y aplicarlas a nuestras vidas, hermano mío, lo que tú necesitas y lo que Dios te dice esta mañana es que tú necesitas integridad. Porque lo que no tenían estos falsos predicadores, estos falsos filósofos, era integridad. Lo que buscaban era su propio beneficio. Así, el día de hoy también vemos eso. Ministros que buscan su propia gloria, su propio nombre, exaltar su propio nombre. Cuando usted vea un ministerio que tiene el nombre del predicador, empiece a dudar. Empiece a dudar. ¿A quién quiere exaltar? ¿Quiere exaltar a Cristo o quiere exaltarte a ti? Hay un festival que se hace en varias partes, que no voy a decir el nombre, pero se llama Festival. Y el nombre es el nombre del predicador. O sea, no es un festival por Cristo, no es festival por el Evangelio, no es nada de eso. Es el festival de esa persona. Hermano, nosotros no estamos llamados a la autoproclamación. Nosotros estamos llamados a buscar a Dios y a exaltar su nombre. No a buscar el reconocimiento de las personas, sino el reconocimiento de Dios. Y para eso tú necesitas integridad. Porque el Evangelio es dar sin esperar recibir. Pablo, cuando fue a los tesalonicenses, más adelante lo vamos a ver, se esforzó por no ser gravoso, puesto que estos tesalonicenses tenían ya la idea de estos predicadores itinerantes que se aprovechaban de la gente. Y ellos, para no ser comparados con ellos, se pusieron a trabajar con sus propias manos para mantenerse.
Además, recibieron la ofrenda de los filipenses para poder sostenerse mientras ellos predicaban el evangelio. Pero eso lo hicieron no porque quisieran hacerlo de orgullosos, sino porque no querían ser comparados con los charlatanes. Porque ellos querían mostrarse de una manera íntegra. Hermano mío, tú debes ser íntegro para predicar el evangelio. No buscar lo tuyo, sino buscar el beneficio del otro. Y eso muchas veces va a traducirse en que tengas que decir las cosas como son y va a traer rechazo hacia tu persona. Vas a traer vergüenza también, te van a avergonzar y un sinnúmero de otras cosas más que te pueden pasar. Por eso lo que necesitamos es tener el corazón que tenían estos hermanos, un corazón íntegro, un corazón que no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. A Pablo, Silvano y Timoteo no le importó padecer persecución. A ellos no le importó todos los azotes que les cayó en su espalda. Ellos lo único que querían era entregar aquello que habían recibido, siendo imitadores de nuestro Señor. Porque si hay alguien íntegro, perfecto, santo, sin mancha alguna, es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien verdaderamente nos muestra a nosotros el estándar a seguir. Recordemos que Pablo le dice a los tesalonicenses que sean imitadores de ellos, así como del Señor. Porque es el Señor Jesucristo quien verdaderamente padeció por entregar el mensaje de Cristo, su mensaje, perdón. Fue Él quien padeció en carne propia. Él no tan solo predicó el Evangelio, Él era el Evangelio. Y el Evangelio fue perseguido, el Evangelio padeció. Él no tan solo sufrió, sino también fue ultrajado. Él fue públicamente humillado. Lo he comentado en otras oportunidades. Nosotros comúnmente tenemos la idea de que la crucifixión del Señor Jesucristo fue con un manto, con un tipo calzoncillo que le cubría su desnudez. Hermanos, las crucifixiones no eran así. Las crucifixiones eran desnudos. El Señor Jesucristo padeció públicamente y fue humillado públicamente. Él, mientras lo azotaban, mientras les pegaban con una caña en la cabeza, cuando tenía la corona de espinas clavada para aumentar su dolor, le escupían, le abofeteaban. Dinos, ¿quién te abofeteó? Tú que eres el Cristo, sabes todo. Él sí que padeció vergüenza. Él sí que en carne propia experimentó aquellas cosas. Él, con tal de dar a los demás, incluso se expuso a ser objetado por los religiosos. Vemos episodios en la Escritura, en los relatos del Evangelio, cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, viene un leproso, se arrodilla delante de él y él le dice: Señor, si quieres, límpiame. Señor Jesucristo, el relato dice, se acerca, le toca y le dice: sé limpio. ¿Sabe lo que significaba tocar a un leproso usted? Ser considerado inmundo, ceremonialmente. Él fue considerado inmundo ceremonialmente con tal de darnos el mensaje que nos ha traído salvación, con tal de efectuar su obra perfecta, tanto con su vida como con su muerte. Cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús, ¿se acuerdan de eso? Eso también lo hacía inmundo. Sin embargo, ¿él qué hace? Él mira hacia atrás y busca a aquella mujer que fue sanada con el poder. No le trae recriminación de ninguna forma. Él se puso en el lugar del otro. Su predicación, la predicación clara, también no fue agradable al resto. Trajo persecución. Porque él no buscó la gloria suya. Él buscó la gloria de su Padre que estaba en el cielo. Él dijo, el Padre, antes el momento del monte de la transfiguración, cuando están los 3 discípulos más cercanos, Él vuelve a repetir lo que ya había dicho
Cuando Cristo Jesús salió del agua del bautismo, dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cristo fue aprobado por su Padre. De la misma manera, hermanos, ese es el mensaje que nosotros portamos. Ese es el mensaje del Evangelio que portamos. Y debemos imitar a nuestro Señor, que lo dio todo, mostrándonos con su propia vida lo que nosotros el día de hoy, de una manera imperfecta, debemos emular. Por eso, ¿cómo no predicar este mensaje de vida, este mensaje de verdad, este mensaje de libertad? Hermanos, sintámonos bienaventurados por tener ese maravilloso privilegio de ser partícipes de la misión de Dios. Estas semanas, este mes en que hemos visto a Tesalonicenses ha sido duro en lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Y es porque realmente hoy, como siempre, es necesario que su pueblo predique el Evangelio, proclame el Evangelio, para que los perdidos oigan su voz y puedan llegar al conocimiento de Él. Hermanos, que ese sea para nosotros el mensaje que Dios nos deja esta mañana. Hablemos de Cristo, prediquemos a Cristo con integridad, no buscando beneficio alguno, sino la gloria de Cristo y la salvación de las personas a quienes les predicamos. Oremos al Señor.